Bueno, muchas gracias a todos los participantes de esta mesa. Vamos a empezar con una presentación de 10 minutos del Colegio de Arqueólogos, donde presentan Lourdes Morcilla, apoyada por Alejandra Vidal. Buenos días. Venimos en representación del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, Asociación Gremial. La presidenta no pudo asistir, de manera que estamos asistiendo la vicepresidenta y una directora. El Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, en primer lugar agradecemos la posibilidad de presentar nuestro análisis en este seminario para contribuir a la necesaria discusión de la nueva Ley de Patrimonio. Compartimos la necesidad de contar con un nuevo cuerpo legal. Dado el tiempo transcurrido, voy a ir resumiendo, pero debemos dejar en claro que durante más de un año hemos trabajado en la realización de un reglamento para una ley que hasta ahora no se nos había permitido conocer, pese a la tremenda insistencia que tuvimos para poder conocerlo, porque es muy extraño, por decirlo menos, estar trabajando en un reglamento sin conocer la ley que lo motiva. En la conceptualización y modificaciones al ex Consejo de Monumentos Nacionales nos parecen relevantes los siguientes aspectos. 1. Ausencia del título 1 de la ley, que habla de que son monumentos nacionales por el solo Ministerio de la Ley los monumentos arqueológicos. Si bien a lo largo de la redacción de la propuesta se menciona en reiteradas ocasiones que los monumentos arqueológicos son bienes de interés cultural por el solo Ministerio de la Ley, no se redacta de manera explícita. Es fundamental que quede claro que por el solo Ministerio de la Ley los monumentos arqueológicos se encuentran protegidos, y de hecho eso los ha salvado en la trayectoria de por lo menos estos últimos 30 años. B. Se disminuye la cantidad de consejeros en el Consejo de Monumentos Nacionales y particularmente se reduce la presencia de 2 a 1 arqueólogos, debiendo elegir entre la Sociedad Chilena de Arqueología y el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos. Hacemos notar que para el caso de arqueología, la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales evalúa más de 1000 casos por mes referentes al patrimonio arqueológico, siendo este un alto porcentaje de todos los casos ingresados a la Secretaría Técnica. Por lo tanto, resulta particularmente relevante la representación de los organismos especializados a través de sus consejeros y consejeras. Existe la imposibilidad logística de que tan solo un representante pueda dar cabida a la gran demanda de resoluciones y acuerdos que deben tomarse en el ámbito arqueológico. C. Esta baja representación técnica y civil se agrava por la ausencia de representantes de los sitios de memoria, así como pueblos indígenas, especialmente en un escenario sumamente desequilibrado con una sobrerepresentación del poder político de turno. Consideramos que esto traiciona el creciente interés de la ciudadanía por los temas patrimoniales y la estructuración de comunidades en defensa de su patrimonio, con un fuerte énfasis en la conservación. Se hubiese esperado que la nueva propuesta de ley abriera las puertas a nuevos integrantes en la constitución del Consejo de Monumentos Nacionales en vez de cerrarlas, aquellos que son parte activa de su agencia. Se esperaría también que las múltiples voces estén también representadas en regiones y que esto no se focalice tan solo en una ejecución del poder desde la centralidad. Esto no es una defensa corporativa de un gremio profesional con competencias patrimoniales, sino que pretende apuntar a desde dónde y hacia dónde queremos construir nuestros patrimonios. Somos entidades expertas, como se nos denomina en la propuesta de ley, y por lo tanto desde esa expertise es que debemos poder tomar nuestras decisiones. No somos entes políticos para que designen a nuestros representantes. D. Se establece un mecanismo claro para generar los consejos, no obstante se indica que en caso de empate en las votaciones que se hacen al interior del Consejo de Monumentos Nacionales, será su presidente quien lo dirima. Si bien esto parece razonable, pensamos que el Consejo de Monumentos Nacionales debe apuntar a llegar a acuerdos unánimes en la toma de una decisión, dado que es un espacio reflexivo de negociación entre las distintas visiones e intereses sobre el patrimonio cultural. A pesar de que los campos patrimoniales son un espacio en disputa, pero también de acuerdos, en nuestra corta experiencia como consejero hemos sido testigos de cómo somos capaces de llegar a acuerdos demostrando un espíritu republicano casi único en materia de asesoría y administración del Estado. Sin duda, lo que parece más grave es la politización del Consejo de Monumentos Nacionales, dado que se pretende que sus miembros sean nombrados por el Presidente de la República. Inclusive se propone la existencia de un representante del patrimonio del presidente. De tal modo, lo que se ha construido como un órgano del Estado pasa a ser un espacio político que remará a favor del poder de turno. Como mencionábamos, se sitúa en absoluta desventaja a las representaciones ciudadanas.
Y ahí hacemos una revisión histórica desde el año 25 en adelante, pero vamos a seguir adelante en pro del tiempo. F. Se detectan algunos vacíos como la integración de los elementos arqueológicos en las zonas de interés patrimonial, o zona típica anteriormente llamado, no quedando claro si se integra el concepto de lo arqueológico en la declaratoria. G. Se propone la creación de un inventario nacional de bienes patrimoniales y registros regionales de patrimonio cultural. Se indica que primero se debe registrar el bien de interés patrimonial y que luego se dirime si se compete o no como bien de inventario a nivel nacional. No queda claro el registro de los sitios arqueológicos, así como tampoco las exigencias relativas a la determinación del tamaño y su extensión. Es necesario discutir las implicancias del acceso público a esta información en términos de su resguardo y de los requerimientos de las comunidades que ejercen una tutela sobre su patrimonio. Del mismo modo, debe discutirse el registro de colecciones de bienes patrimoniales, incluyendo los arqueológicos. Se da un plazo de 1 a 5 años para su registro según estándares actuales. Este registro permitiría que quienes tengan en su poder piezas patrimoniales no indiquen cuál es su origen y se corre el riesgo de legitimar bienes obtenidos de manera ilícita. En Chile sabemos que museos y colecciones tienen diversos orígenes. Están aquellos museos municipales, comunitarios, etcétera, cuya colección por lo general se ha ido generando a partir de donaciones de los vecinos. Son colecciones de pequeña escala. Dado que se requerirá cumplir con ciertos estándares para el registro de las colecciones, aquellas personas sin los recursos económicos para contratar a los especialistas en el registro no podrán llevarlo a cabo. Es una ley en un medio de desigualdad. H. Incentivos y protección del patrimonio arqueológico. La propuesta de ley parece hacer una distinción entre el patrimonio que debiese ser protegido y aquel que no. De tal manera, los incentivos propuestos solo hacen referencia a bienes muebles, ya sea a través de la exención de contribución, ya sea a través de la exención de contribuciones o a la posibilidad de que personas naturales de segunda categoría de acceder a un crédito. No existe ningún incentivo para el resguardo de los sitios arqueológicos más allá de multas y castigos. Otro ámbito que se indica es que se castigará a quienes descuiden o deterioren la apariencia de un bien patrimonial de forma considerable y permanente. Estas dos categorías son muy relativas para el ámbito arqueológico. ¿Qué se entiende por modo considerable y permanente para un sitio arqueológico? ¿Qué es la apariencia de un sitio arqueológico? Finalmente, aquellos dueños de inmuebles que no sean personas naturales de primera categoría, sino gente común y corriente, a quienes se les exige el resguardo, cuidado y mantención de su propiedad, quedan absolutamente desplazados. Se hubiese esperado que se diese un paso adelante generando subvenciones a los dueños de inmuebles y de lugares con valor patrimonial, premiando la preservación y no sometiendo a los dueños a un sistema crediticio. Y, en cuanto a los procedimientos y articulación con otros organismos, leyes y tratados, ¿cómo se relacionará esta nueva ley con la Ley Pascua, con el Convenio 169 de la OIT, con la Ley Indígena? Los monumentos naturales, por su parte, hoy son competencia de 2 ministerios, pero no queda claro cómo se regula esta relación entre medio ambiente y cultura en el caso de los paisajes. Resulta muy poco clara la relación con el Ministerio de Medio Ambiente. Se indica que no habrá segunda tramitación cuando los proyectos estén sometidos al CIA. Nos preguntamos si se requerirá de alguno de los pases sectoriales. Algo similar ocurre con la declaratoria Paisaje Cultural, donde se indica que previo a ella se deberá contar con un informe del Ministerio de Medio Ambiente, pero no se indica cuál es el fin de este informe. Es factible que se postergue aquellos territorios que, aunque merecidamente cuenten con los valores y atributos para ser declarados paisajes culturales, se encuentren afectados por proyectos de inversión, con lo cual quedarían imposibilitados de acceder a esta categoría de protección. Por otra parte, no queda claro cuáles son las implicancias de uso para las comunidades cuando su hábitat esté al interior de un paisaje cultural. Asimismo, parece poco realista que un paisaje cultural solo sea de propiedad fiscal, pues los paisajes claramente corresponden a relaciones entre elementos de interés cultural en un espacio. Por lo tanto, es muy probable que incluya propiedad privada y propiedad pública. Es un debate abierto que necesita una mejor definición del concepto y cuál es el objetivo y aporte de este. Ya. Tenemos problemas también con la regionalización. Este es uno de los principales avances en cuanto a perspectiva general, pero es necesario discutir aspectos como las implicancias que tendrá en la toma de decisiones, que las secretarías técnicas regionales, por ejemplo, sean integrantes de los serenis. Si estas últimas dependen del intendente, preocupa la falta de autonomía que pudiesen tener. Hoy en día se peca de exceso de centralismo, lo que es negativo, pero
después se dejan las decisiones técnicas a las autoridades regionales elegidas por el gobierno de turno, lo cual es nefasto, sobre todo si además el consejo propuesto va a ser elegido también por el gobierno. Debiese generarse un mecanismo técnico independiente para tomar las decisiones. Como se nos había adelantado, el título quinto de la ley, el cual regula las intervenciones de contextos arqueológicos y paleontológicos, no se modifica, solo se reemplazan las nomenclaturas. Esto resulta paradójico, pues es el título que más necesita de modificaciones y que si se propone una modificación al reglamento de excavaciones, allí estará incluido. Mencionamos algunos elementos que deben ser discutidos y que permanecen en la nueva ley. La arqueología sigue siendo vista con una mirada de coleccionista. El concepto de contexto arqueológico no está presente. Se sigue manteniendo la visión monumental de lo arqueológico. Se habla de ruinas todavía. Se sigue manteniendo la figura de entregar al Museo Nacional de Historia Natural las colecciones representativas de piezas tipo, por ejemplo. No se actualiza el tema de los depósitos y dinámicas actuales de protección de las colecciones de los museos. Se mantiene que el material arqueológico podrá ser cedido por el Estado hasta en un 25% a misiones científicas extranjeras. El Museo Nacional de Historia Natural continúa siendo el centro oficial de las colecciones de las ciencias del hombre en Chile. No se actualiza la temática de las muestras, que ha sido debatida largamente, concibiéndolas únicamente como objeto y no como muestras para análisis microscópicos, por ejemplo. Ya. Tenemos una serie de otras observaciones que son hechas desde la mesa de sitios de memoria del Colegio de Arqueólogos y que está recogida fundamentalmente en las primeras exposiciones, en la mesa anterior. Encontramos grave, y esto quiero hacerlo yo, de puntualizarlo, la separación entre patrimonio material e inmaterial. Nosotros consideramos que son inseparables según el criterio antropológico. Y por otro lado, es inalienable el derecho a decisión autónoma de las comunidades que sustentan el patrimonio cultural inmaterial. Esos son elementos graves y claves que están omitidos. Finalmente tenemos un largo informe que nos habla de la omisión de la función como órgano con competencia ambiental en la nueva institucionalidad del Consejo de Monumentos Nacionales que contempla este proyecto de ley. Es decir, una función que es fundamental, no está reglamentada apropiadamente. Tenemos además una visión de que hay aspectos clave que están redactados y concebidos de una manera totalmente confusa. Por lo tanto, necesariamente debe ser esto discutido y conversado, probablemente en mesas de trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Nuri. Ahora vamos a darle la palabra a Rosamel Millamán, presidenta del Colegio de Antropólogos de Chile. Nosotros hemos dividido la participación, una parte lo voy a hacer yo y otra parte lo va a hacer el vicepresidente, dentro del marco de tiempo. No creo que sea problema. No, ninguno. Gracias. 4 puntos me llaman profundamente la atención, que creo que conviene repasar esos puntos como puntos estratégicos. En primer lugar, el proyecto hace referencia a esta política de combinar lo regional con lo nacional. En otras palabras, la relación entre el centro y las regiones. Me parece que allí hay vacíos. Conviene discutir una ley que la verdad sea dialogante, sea comunicativa y que exista un flujo global de las políticas en estos términos. Da la impresión que hay espacios donde la gente no puede asumir mayor responsabilidad, y me refiero fundamentalmente a los actores, particularmente los pueblos indígenas. El otro punto que yo pienso que también merece atención es el asunto de la participación. En general, en antropología y en el movimiento indígena hemos estado
con ese concepto encima por varios años. Y la verdad que yo pienso que aquí los actores son claves en la participación que tengan dentro, digamos, de todo el aparato para proteger los patrimonios culturales. Pienso que los actores tienen que tener una participación en todos los niveles, no solamente en razón de consulta, sino una participación directa, integral, garantizada. Y esa participación puede darse a través de las autoridades políticas locales que hay en cada territorio. Creo que es una manera de poder garantizar la relación que tiene este aparato jurídico con el quehacer, digamos, y la representación, digamos, de las comunidades y territorios que participarían, digamos, directamente en esto. El tercer punto que me llama la atención es esta histórica separación entre lo que se entiende por patrimonio inmaterial y patrimonio material. Yo creo que ese lenguaje debemos irlo trabajando, porque no refleja en estricto rigor cómo la gente entiende el valor cultural que le asigna a un objeto, a un ente determinado. Me parece que debemos entender que la realidad vista por los pueblos indígenas en particular es una realidad integrada, es algo donde los fenómenos están de alguna manera interconectados y no se puede separar aquello que aparentemente es material o inmaterial. Creo que ese es un tema también crítico y que deberíamos nosotros, digamos, tenerlo en consideración. El tema que a mí también me preocupa es que este proyecto viene entregando un camino en los cuales, al parecer, se tiende a integrar a la gente dentro de los mecanismos del mercado. Y eso creo que es sumamente complicado. Prácticamente en todas las leyes, digamos, de patrimonio que tenemos alrededor del mundo, todas hoy día están impulsando una relación de la gente con el mercado. Y eso puede traernos complicaciones, nos puede traer problemas con los propios actores que son objeto, digamos, de esta situación. Eso, entonces yo dejo la palabra a mi colega Marcelo Fuentealba, que va a cubrir la otra parte. Gracias. Buenos días. Complementar lo expresado por el presidente, que se ha ido construyendo como una opinión por parte de los antropólogos y las antropólogas durante mucho tiempo. Nosotros acabamos de realizar nuestro 10º Congreso Nacional de Antropología en la ciudad de Temuco, en la Universidad Católica de Temuco, con la concurrencia de alrededor de 300, 400 colegas que permanentemente intercambian y construyen materia de interés y sujeto de investigación, los temas que en esta ley de una u otra forma tienen que ser o debiera reflejar alguna conexión, ¿no? Pero en la misma línea de lo que señalaba el presidente, nosotros tenemos un cuestionamiento conceptual. No nos vamos a referir a lo técnico ni a lo administrativo que implica la ley. Tenemos nuestras observaciones, por supuesto. Solo para despejarla, nosotros estamos de acuerdo con los procesos de descentralización. Mientras más profundos sean, mejor, digamos, para el desarrollo de los procesos culturales y la valoración de los procesos culturales. O más que la valoración,
el reconocimiento de su existencia. Sin embargo, en la lectura de los elementos propios que hace referencia a la regionalización se concentra en el concepto de la desconcentración, no de la descentralización. Yo creo que es muy bueno que precisemos de que el concepto de desconcentración es distinto, más limitado, más acotado y más dependiente del centralismo que el concepto de descentralización. Entonces, solo para despejar el elemento administrativo, aquí nosotros tenemos ya un punto. Pero yendo a lo central, nosotros queremos discutir el concepto de bienes, que está en la matriz, en la base de la ley. La ley parte por poner en relevancia el concepto de bienes. Si uno pone ese concepto como en la base de la discusión de la ley, todos los otros componentes, todos los otros elementos, todos los otros conceptos están condicionados y determinados por ese principio base. Y ese principio base determina los valores de mercado, determina relaciones asimétricas entre quienes son o no integrantes del Consejo Nacional o del Consejo Regional. Ese concepto base determina el concepto de la valoración, condiciona el concepto de elementos, condiciona el concepto del paisaje y por lo tanto condiciona el concepto de conservación. El concepto de interés cultural, por ejemplo, viene a modificar, digamos, el concepto de viene a modificar el concepto de sitio de interés y lo vincula directamente con, por ejemplo, la existencia de instituciones como Cernatur, que lo que hacen es folclorizar y relacionar la cultura con el mercado. La incorporación de instituciones como Cernatur demuestran, para nosotros es motivo de crítica, de que toda la construcción, toda la estructura y toda la arquitectura que está detrás y subyace a esta ley está condicionado por conceptos mercantiles, por conceptos más bien de dominancia del mercado respecto del tratamiento del, comillas, bienes. Nosotros queríamos dejar ahí nuestra presentación esencialmente sobre lo conceptual. Nos interesa que en el proceso, digamos, de discusión completa de esta ley se incorpore a las instituciones, universidades, colegios profesionales, comunidades, pueblos indígenas, para que participen de esta discusión con mucha fuerza. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ambos representantes del Colegio de Antropólogos. Ahora damos la palabra a Javiera Pilar Campos, de la Red de Sitios de Memoria. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecemos la invitación. Soy representante de la Red de Sitios de Memoria y tenemos una pequeña exposición. Para partir, ¿qué es la Red de Sitios de Memoria? La Red de Sitios de Memoria nace con el objetivo de articular a todas las organizaciones que han recuperado o se encuentran en vías de recuperación de recintos de detención, tortura y exterminio, desaparición, campos de concentración durante la dictadura cívico-militar. Desde el 2010, nuestra organización ha instalado la necesidad de continuar con la labor de recuperar y preservar la memoria histórica, política, que conservan estos lugares y que de la mano de sobrevivientes, sus familiares y las personas que se han incluido a estas organizaciones han dado firme lucha por el reconocimiento de estos sitios de memoria en tanto como elemento fundamental sobre el pasado reciente de nuestro país. La siguiente. Bueno, ¿por qué son? ¿Cuál es la importancia de los sitios de memoria? Y voy a conectarlo también con cuál sería su relación con la Ley de Patrimonios actual y con este futuro proyecto de ley.
Según el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, los sitios de memoria son espacios que pueden aportar información valiosa para reconstruir la verdad de lo ocurrido en torno a las violaciones de derechos humanos, servir como material probatorio en procesos judiciales, y asimismo los sitios de memoria son herramientas adecuadas para la construcción de memorias vinculadas a los crímenes de Estado cometidos en el pasado, y también son parte de la reparación simbólica a las víctimas, y son parte también de lo que se conoce en la justicia transicional como parte de la reparación. La siguiente, por favor. Sobre el deber del Estado con los sitios de memoria, la verdad que en términos del Estado chileno sí se pueden haber algunos avances, pero han sido, desde el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos, mínimos. Muchos de los sitios de memoria actualmente no están en las mejores condiciones. Lo anterior, nosotros tenemos la posición de que se debe, en primer lugar, en que no hay una normativa específica que tenga por objeto precisamente una protección integral, por decirlo así, de los sitios de memoria y memoriales. Esto quiere decir protección, cuidado, financiamiento y reconocimiento. En segundo lugar, tampoco se observa una política pública consistente y sustantiva desde el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, el Ministerio de las Culturas sí tiene algunas cosas que benefician a los sitios de memoria, pero no es una política de Estado, no es que todos los ministerios tengan una política hacia los sitios de memoria. Han sido los sitios de memoria que han exigido al Estado el financiamiento y protección. Las organizaciones sociales han logrado las declaratorias de Monumento Nacional. Incluso algunas organizaciones han logrado financiamiento a través del presupuesto de la Nación, el que, a pesar de ese gran logro, no es suficiente. Siguiente. También los sitios de memoria, en este sentido, son importantes para la democracia actual. Una de las cosas que nosotros destacamos es que, por ejemplo, en América Latina, Chile fue uno de los primeros países en donde se recuperó un sitio de memoria ligado a dictadura, que eso fue Villa Grimaldi. Y los sitios de memoria, entonces, han sido espacios donde la sociedad civil ha participado. Está presente desde su recuperación y luego está en su gestión. Incluso está presente en las actividades de estos sitios de memoria que hacen actualmente. Muchos sitios de memoria tienen el objetivo de vincularlos actualmente con los problemas actuales de la democracia. Siguiente, por favor. Y la siguiente. Ahora, para entrar en materia, vamos a presentar algunos de los puntos, nuestra opinión básicamente sobre este nuevo proyecto de ley de patrimonio. En primer lugar, y creo que lo han dicho todos los expositores de todo lo que representan, es que rechazamos la ausencia de participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil para hacer este proyecto de ley. No se consideró a los trabajadores del Consejo de Monumentos, tampoco a los pueblos originarios y tampoco a nosotros, los sitios de memoria. En segundo lugar, consideramos que el proyecto de ley tiene elementos de interés de la red de sitios de memoria. Una de ellas es la creación de la categoría de sitio de memoria. ¿Cuál es el tema de esto? En primer lugar, la definición de sitio de memoria nos parece buena. ¿En qué sentido? Es que nosotros como red de sitios de memoria hemos hecho un trabajo de discusión sobre cuál podría ser una buena definición de sitio de memoria en una futura ley. Y una de las cosas que sacamos de conclusiones era, por ejemplo, ver el modelo uruguayo de la ley de sitio de memoria uruguayo, en donde se reconoce la protección, por ejemplo, de los sitios de memoria de dictadura, pero se da la posibilidad de que se hagan nuevos sitios de memoria. No solamente que sean ligados a la dictadura, por ejemplo, y para poner un ejemplo, no sé, pues si los familiares de Catrillanca quisieran hacer un sitio de memoria conmemorando su asesinato por parte del Estado, podrían hacerlo perfectamente. En ese sentido es bueno. O sea, los sitios de memoria, nosotros consideramos que sí, tiene que estar la protección a los que fueron de dictadura, pero también tienen que abrirse a nuevos sitios de memoria, porque en democracia se siguen violando los derechos humanos. El tema es que, al menos en el concepto que está en este proyecto de ley, no participamos, no sabemos de dónde viene, y no sabemos, por ejemplo, las fuentes, si lo sacaron del Mercosur o de otro documento. Siguiente. Sin embargo, a pesar de que está esta nueva categoría, el reconocimiento como categoría es insuficiente. ¿Por qué?
porque los sitios de memoria son parte del patrimonio en general, pero generan otras prácticas y necesidades que un inmueble patrimonial común. Ni el Consejo de Monumentos ni el Ministerio de las Artes, las Culturas y Patrimonio se han encargado de dar sustentabilidad. Por más que, insisto, hay algunos avances, hay sitios de memoria que no tienen ni financiamiento ni nada para que existan. Otra cosa que deja fuera este proyecto de ley y que es de suma importancia es que aún existen sitios de memoria en manos de las Fuerzas Armadas y de Orden, los que no han podido ser recuperados ni gestionados para contribuir a la verdad, a la reparación o a la no repetición. Incluso hay sitios de memoria en manos del Estado y de privados, los que tampoco han sido recuperados en su totalidad. Este proyecto de ley no se ve una preocupación por el asunto. En el proyecto de ley hay un artículo que habla de que va a haber cierto financiamiento para la compra, pero eso no asegura el tema, por ejemplo, la recuperación de los sitios de memoria de las Fuerzas Armadas y de Orden. Yo particularmente en la red de sitios de memoria soy parte de la Corporación Memoria Borgoño. Nosotros queremos la recuperación del ex cuartel Borgoño y una de las cosas más complejas es que hoy ese sitio está en manos de PDI. La PDI no quiere devolverle al Estado ese terreno porque ellos tienen intereses en construir edificios para ellos mismos, para la institucionalidad de Fuerzas Armadas y de Orden, y eso pasa a lo largo del país. Entonces, con este proyecto de ley, tal como está, eso nos aborda, y no sabemos qué va a hacer el Estado sobre estos sitios de memoria que están en las Fuerzas Armadas y de Orden, más de lo que han hecho, por ejemplo, con las actas de Chena. Siguiente, por favor. Sobre la nueva institucionalidad, al igual que varios expositores y expositoras, estamos muy preocupados porque en el nuevo Consejo Nacional de Patrimonio Cultural no estamos. No, los sitios de memoria no están. Ni siquiera tampoco en esta, para usar los conceptos de los expositores anteriores, en esta desconcentración que se quiere hacer, tampoco están los sitios de memoria. Eso es preocupante. Y es preocupante también, de nuevo, como lo han dicho otros expositores, la excesiva representación de los ministerios. Esto puede traer problemas por la excesiva representación del gobierno de turno y posibles, por ejemplo, conflictos de interés por la naturaleza de asignación de las autoridades, sobre todo, por ejemplo, seremía y en regiones. También el nuevo proceso de declaratoria, nosotros seríamos un bien de interés cultural en categoría de sitio de memoria y se nos van a exigir planes de gestión. Sobre los planes de gestión, nosotros estamos bastante preocupados. ¿Por qué? Porque en el artículo 47 se va a entender que los planes de gestión que deben hacer los sitios de memoria, particularmente, son propuestos solo por la Secretaría Técnica Regional. Acá la palabra participación no existe y eso quiere decir, y es lo que nos preocupa, que probablemente la gestión de los sitios de memoria sea hecho por un tecnócrata y las organizaciones de derechos humanos que han recuperado los sitios de memoria no van a tener ni voz ni voto, siendo que sin esas organizaciones los actuales sitios de memoria estarían o derrumbados o destruidos o siendo edificios. Y hay que mencionar que varios de esos sitios ya han sido derrumbados, destruidos y han estado en la intemperie. Sin las organizaciones esto no ha funcionado y aquí los planes de gestión nos da la impresión, tal como está redactado el proyecto de ley, que va a venir directo, sin la participación de las organizaciones. Y sin la participación de las organizaciones es también dejar afuera a los familiares y a los sobrevivientes de la dictadura. Creo que eso es bastante dañino. También destacamos, como lo han hecho otros expositores, el tema de la revocación de las declaratorias. Esto es sumamente preocupante. Nosotros creemos que para los sitios de memoria eso debiese quedar prohibido y justamente la contingencia nos da prueba de eso. O sea, hoy parte importante de la UDI está pidiendo a gritos por la renuncia de la ministra actual del Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio por haber declarado monumento histórico a Neltume. También han habido conflictos, por ejemplo, con la gente de la Villa San Luis. Entonces, yo creo y creemos como red de sitios de memoria que la revocación debiese estar prohibida, especialmente en el ambiente negacionista que hay en Chile y en América Latina. Finalmente, y otra de nuestras grandes preocupaciones es que no se habla de financiamiento y es una de las cosas que los sitios de memoria necesitan de forma urgente. La siguiente, por favor. Por favor, gracias. La siguiente, por favor. Siguiente. Gracias.
Bueno, nosotros queremos comentar para terminar que nosotros lo que creemos es que los sitios de memoria, además de este proyecto de ley que se está haciendo de patrimonio, los sitios de memoria debiesen tener ley propia. Nosotros les comento que desde el 2017 estamos trabajando en una propuesta de ley y pretendemos que en septiembre de este año va a ser el lanzamiento. Están todos invitados, por supuesto, y brevemente les comentamos que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, la temporalidad de los sitios de memoria, la definición, la relación de los sitios de memoria con el Estado y el financiamiento. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Vamos a abrir el espacio para 3 preguntas del público.